Bienvenidos a la práctica número 5 del Laboratorio de Instalaciones Eléctricas. El tema de hoy es automatización industrial. Recordamos tomar el tiempo necesario para el programa de aprendizaje evitando cualquier tipo de interrupción durante el trabajo. Trabajen en el programa didáctico en orden cronológico, trabajando en una sola práctica a la vez, y se recomienda intercalar pausas de por lo menos 5 minutos por cada 15 a 20 minutos de trabajar concentrado. Nuestros objetivos son: el general, diseñar y programar automatismos industriales básicos en lenguajes de bloques funcionales y escalera, utilizando el software Logo Soft Comfort. Los específicos son: conocer los lenguajes de programación utilizados con el logo, diseñar automatismos y sistemas de automatización sencillos, y conocer la manera de conectar eléctricamente un relé inteligente y simularlo utilizando KDESIMO y Logo Soft Comfort. El contenido a trabajar en esta práctica es: controladores lógicos programables. Conoceremos su historia, el funcionamiento, la clasificación, los lenguajes de programación utilizados y la programación en el Logo Soft Comfort. Automatización industrial. La automatización industrial hace referencia al uso de sistemas de control como ordenadores, controladores lógicos programables y otras tecnologías de la información para manejar procesos de producción, y también la maquinaria con el objetivo de aumentar la productividad y la flexibilidad, reducir la cantidad de desperfectos causados por la intervención humana y la disminución del tiempo requerido para la elaboración de un producto. El control automatizado abarca un número amplio de variables de proceso como temperatura, presión, velocidad, caudal, niveles de líquido, entre otros que pueden ser detectados simultáneamente. Todas estas variables son detectadas y transmitidas a los sistemas de controladores que utilizan componentes especiales de hardware y software. En el nivel de control se utilizan por lo general controles lógicos programables, abreviados como PLC, los cuales se van a tratar a continuación. Controladores lógicos programables o PLC. Su historia iniciada en la década de 1960. Estos PLCs fueron inventados en respuesta a las necesidades de la industria automotriz norteamericana por un ingeniero estadounidense llamado Dick Morley. En 1968, General Motors Hydromatic, la división de transmisiones automáticas de General Motors, ofertó un concurso para una propuesta del reemplazo electrónico de los sistemas cableados o de relés y contactores. De esta idea surgió el PLC o autómata programable. Es un reemplazo para los bancos de relevadores y contactores que hoy en día son considerados como los cerebros de la inmensa mayoría de la automatización, los procesos y las máquinas especializadas en la industria. Tienen aplicaciones en industrias como el plástico, madera, papel, cemento, montaje, transporte, embotellado, etiquetado, herramientas y otros. Un control lógico programable es una microcomputadora o equipo electrónico de control con un hardware y un software. El hardware es independiente del proceso que debe controlar y contiene una memoria de programa y un procesador. Este se adapta al proceso específico mediante un software. En él se programan las instrucciones necesarias por medio de la conexión con una PC. La mayor parte de autómatas, como es conocido este tipo de objetos, tienen regularmente una configuración modular. Esto quiere decir que si es necesario realizar ampliaciones, se pueden añadir fácilmente módulos de expansión que aumentan la capacidad de estos. Los relés inteligentes están diseñados para controlar procesos en tiempo real y ambiente agresivo. El funcionamiento de un PLC. Existen diferentes tipos de PLCs en el mercado. Estos pueden ser clasificados en función de su capacidad, el aspecto físico, entre otros. Nosotros mencionaremos la principal categoría de PLCs. Al inicio tenemos los micro PLC, también identificados como nanos PLC o micro PLC. Estos son controladores de tipo compacto en el que la fuente de alimentación, la CPU y las entradas y salidas están integradas en un mismo módulo. En este tipo de PLC las entradas y salidas no superan las 100 en total. Permiten la adición de módulos para aumentar su número de entradas o salidas y se utilizan para procesos pequeños de automatización o máquinas poco complejas. En esta categoría se incluyen los Logo. Luego tenemos los PLCs compactos. Estos son controladores de mayor capacidad y se les llama compactos debido a que tienen incorporado su fuente de alimentación, el CPU y los módulos de entradas y salidas que pueden alcanzar hasta las 500 entradas o salidas. Regularmente la alimentación de las entradas suele realizarse con una fuente de alimentación externa. Y por último tenemos los PLCs modulares. Estos son PLCs donde cada componente es montado de manera exterior y es fácilmente identificable. Van montados en un rack donde los módulos van siendo agregados según sea necesario, lo que aumenta su versatilidad. Lenguajes de programación. Cuando se crearon los PLCs, también se crearon diferentes maneras de programarlo. El estándar IEC 1131, que consta básicamente de 5 partes, que son visión general, definiciones, hardware y lenguajes de programación, y por último manuales de usuarios y especificaciones. Dentro de ella se normaliza el uso de entradas por la literal I, salidas por la literal Q y las memorias para la literal M. Un lenguaje de programación se puede definir como el conjunto de instrucciones que se usan para escribir un programa por el medio del cual se le indican las órdenes y acciones que debe ejecutar el PLC. En el estándar anterior dicho, el IEC
1131 se definen 5 lenguajes de programación, pero ahorita mencionaremos los 3 principales. Primero es el lenguaje de escalera, también denominado como lenguaje de contactos. Este es el lenguaje más utilizado por su parecido con los diagramas eléctricos, por lo que facilita a los que son técnicos electricistas o ingenieros con conocimiento en electricidad poder realizar programas funcionales en corto tiempo. Su principal ventaja radica en que los símbolos están normalizados y no difieren mucho entre fabricantes. Para realizar un programa funcional en lenguaje de escalera es necesario conocer los elementos básicos como contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrado, una bobina, temporizadores y marcas. El siguiente es el lenguaje de bloques o diagrama de bloques. Este es un lenguaje gráfico que permite al usuario crear programas basados en bloques de función de tal forma que se interconecten entre sí al igual que en un circuito eléctrico. Estos símbolos generalmente representan funciones lógicas, donde las salidas no requieren de la adición de bobinas porque las salidas de estas son representadas por variables a la salida del bloque. Este lenguaje es amigable con técnicos y personas que están acostumbrados a trabajar con circuitos con puertas lógicas, por la similitud de los símbolos utilizados. Tiene la versatilidad de que permite al usuario construir sus propios bloques de función, también basados en su necesidad, como lo establece en la norma IEC 1131-3. Y por último tenemos la lista de instrucciones. También identificado como lenguaje booleano, este utiliza la sintaxis del álgebra de Boole para diseñar la lógica de control. Se basa en elaborar una lista de instrucciones o mnemónicos utilizando operadores booleanos como AND, OR, NOT y XOR, entre otras instrucciones mnemónicas para implementar el circuito de control. Este es un lenguaje potente y compacto que permite implementar programas de control complejos. Aunque es un lenguaje de programación de bajo nivel, este está pensado para expertos en instalaciones eléctricas y dispositivos de control. También para personas con formación en informática y electrónica digital.